Ejemplo, un motor de inducción entrega 50 HP operando con una eficiencia del 80% de líneas de 480 volts. A. Si el factor de potencia del motor es igual a 0.6 en atraso, ¿qué corriente absorbe, toma o consume el motor? Y B. Si el factor de potencia del motor es ahora de 0.9 en atraso, ¿qué corriente consume el motor? Vamos a trabajar este ejemplo donde encontramos unos conceptos nuevos, pero que gracias al ejemplo me permitirá explicarles o al menos darles una idea a qué se refiere. Uno, nos están diciendo que el motor entrega 50 caballos de fuerza, lo que llamamos 50 HP. Entonces, es simplemente que un caballo de fuerza, un HP, es una unidad de potencia que equivale a 746 watts. Por lo general, cuando la potencia la damos en caballos de fuerza en HP, por lo general nos están dando o se quiere especificar la potencia mecánica. En este caso, la potencia mecánica del motor, que entenderán que para el caso de un motor, la potencia mecánica es lo que llamaremos la potencia de salida, lo que saca el motor y por consiguiente lo que llamamos la potencia en el eje del motor, es decir, la potencia que él puede desarrollar y por consiguiente la carga que él puede mover. Entonces, por ahora, nada novedoso, simplemente que es que me están dando la potencia mecánica del motor que nos la dan en unidades de HP o caballos de fuerza, pero tenemos la conversión. El otro dato importante es que nos dicen que esa máquina, ese motor tiene una eficiencia del 80%. Entonces, eficiencia o rendimiento en una máquina. Entonces, por definición, la eficiencia es potencia de salida sobre potencia de entrada. Es decir, es la relación entre la potencia que saca la máquina respecto a la potencia que ella toma o la potencia que le está entrando a la máquina. Si lo damos en porcentaje, pues esa relación la multiplicamos por 100, si es que nos la están dando en porcentaje. Entonces, por ahora, esta es, digamos, la relación o la definición de eficiencia en las máquinas en general, en todas las máquinas. Aquí no me la están dando el caso particular de un motor. Entonces, simplemente tenemos es que es la relación entre la potencia y salida y la potencia de entrada. El motor está alimentado a 480 volts. Y para el caso A nos dice que calculémosle la corriente si el motor, si la máquina está construida, diseñada con un factor de potencia de 0.6 en atraso. Bueno, entonces, para el caso del motor, voy a intentar, para que les quede un poco específico, intentar dibujar, si es que lo puedo hacer, digamos, un esquema del motor. Este es el motor. ¿Qué es lo que sucede? Que me están diciendo que él en el eje, él tiene una potencia. Esta en el eje, esto sería lo que llamamos la potencia de salida en el caso de la máquina, o sea, en este caso el caso del motor, la potencia de salida, la que él va a desarrollar en el eje y por consiguiente como la carga que él podría mover cuando esté en funcionamiento. Pero ustedes entenderán que al motor se alimenta, o sea, hay una potencia que él toma ¿de dónde? De la red, ¿cierto? Él toma una energía eléctrica. Entonces, aquí vendría la potencia de entrada. ¿Cuánto está tomando él de la red? O sea, ¿cuánto le está entrando? Esa sería la potencia de entrada y obviamente aquí en el eje estaría la potencia de salida. Esta potencia de salida es la que por lo general se da en HPs, en caballos de fuerza. Y
la potencia de salida, como está en el eje, pues obviamente esa es la que llamamos la potencia mecánica. ¿Cuánto puede mover él? Y esta es la potencia eléctrica, porque es la que él toma de la red eléctrica. Y para el caso, toda máquina tiene una eficiencia. Lo ideal sería que fuera al 100% eficiente, es decir, que toda la potencia que le entra, él toda la potencia la sacara en el eje, en el caso del motor. Pero eso es ideal porque entenderán que la propia máquina tiene un consumo, lo que llamaríamos pérdidas. Pérdidas porque es un consumo que ella no lo está sacando en el eje, que no se está aprovechando, pero que ella necesita para su funcionamiento. Es imposible tener una máquina 100% eficiente. Entonces, por eso las máquinas se relacionan con una característica que se llama la eficiencia o el rendimiento de la máquina. Entonces, empecemos el ejercicio. Pregunta A. ¿Qué pasa si el factor de potencia del motor es de 0.6 en atraso? Entonces, construyeron al motor con unas condiciones, unas características tales que hacen que él tenga un factor de potencia de esto. Este es un dato que nos dan para el caso a que el motor tenga eso. Pero también sabemos que el motor es de 50 caballos. También sabemos que tiene una eficiencia del 80%. Y también sabemos que está conectado a 480 volts. Bien. Entonces, varias datos antes. La potencia de salida del motor es de 50 caballos, pero convirtámoslo a watts. Entonces me quedaría 50 por 746, porque recordarán que un caballo equivale a 746 watts. Entonces, esto me dará que la potencia de salida me da un valor de 37.300 watts. 37.300 watts. Entonces, simplemente convertir los caballos de fuerza a watts. Ahora, como la eficiencia es potencia de salida sobre potencia de entrada por 100, si nos la dan en porcentaje, entenderán que se conoce, se conoce el valor de la eficiencia, la potencia de salida, entonces vamos a encontrar cuánto es la potencia de entrada, o sea, cuánto le está tomando de la red. En esto voy a calcular la potencia de entrada, es decir, la potencia eléctrica, la que él toma de la red. Pues simplemente la potencia de entrada será igual a la potencia de salida sobre la eficiencia y sobre 100 si estamos dando en porcentaje. Entonces, continuando con el cálculo, tenemos potencia de entrada. ¿Cuánto él está tomando de la red? Está tomando un valor de la potencia de salida, que es 37.300, dividido en el 80%, y como está dividido en 100, es dividido en 0.8. Entonces, la potencia que él toma de la red, la potencia de entrada, será igual. Recuerden que estos 37.300 son watts, entonces la unidad nos va a dar watts. 46.625 watts. Esta es la potencia que el motor toma de la red. Con ese dato es donde ya podemos decir, conocemos los watts, conocemos la P, y sabemos que la P es igual a V por I por cos. Entenderán que en este caso conocemos la potencia que él toma de la red, conocemos el voltaje al que él está conectado y conocemos el factor de potencia. De ahí despejamos la corriente que él tomaría de la red. Entonces, para el primer caso A, la corriente que él pide, la corriente que él consume, la corriente que él tomaría, sería la potencia dividido en el voltaje por el factor de potencia. Eso nos daría en valores. La potencia, claro, él toma 46.625 watts. ¿A qué voltaje? A 480.
¿Y por cuál factor de potencia? Para el caso A por 0.6. Realizando el cálculo nos da que la corriente que toma el motor 161.9, 161.9, digamos que aproximadamente, por tener un dato un poco más redondeado, 162 amperes. Miran la corriente que consume, que absorbe, que toma el motor de la red, 162 amperes. ¿Para qué? Para el desarrollar una potencia, ¿cierto? Mecánica de 50 caballos o de 37.300 watts en el eje. Entenderán que ya es muy sencillo pasar a la parte B, donde la parte B lo único que cambia es que el factor de potencia ya no es 0.6, sino que es 0.9 en atraso. Todo lo demás sigue igual. ¿Qué es todo lo demás? Que el motor es de 50 caballos, que la eficiencia es del 80%, que está alimentado a 480 volts. El motor sigue siendo igualito, simplemente le cambiamos el factor de potencia al motor. Ya no es 0.6, sino 0.9. Pues ya nos queda muy sencillo porque bien sabemos que la corriente es igual a la potencia sobre B cos θ. Entonces la nueva corriente voy a llamarla I' o IB, pero llamémosla I'. La otra corriente I' sería la potencia. La potencia sigue igual porque no cambiamos los caballos, no cambiamos la potencia en el eje, ni le cambiamos la eficiencia al motor. Entonces la potencia sigue siendo de 46.625. El motor sigue estando conectado a 480 volts, pero ahora el factor de potencia es de 0.9. Bajo esa nueva condición de que el factor de potencia es 0.9, la corriente que ahora absorbe el motor, que yo llamo I', es 107.9, aproximándolo para tener un dato un poco más redondeado, 108 amperes. Entonces, este era el ejemplo, lo que implica el factor de potencia. Observen que el motor, siendo de la misma potencia, o sea, siendo con la misma potencia en el eje, con la misma eficiencia, trabajando con el mismo voltaje, si el motor está construido para 0.6, él pediría de la red, él consumiría 162 amperes. Pero si construimos el motor para que trabaje con un factor de potencia de 0.9, él pediría 108 amperes. Entenderán que, digámoslo por decirlo de alguno, hay un ahorro de corriente, ¿cierto? Hay un ahorro de corriente de 54 amperes. 54 amperes menos si el motor es de 0.9 a si el motor fuera de 0.6. O sea, nos estamos ahorrando 54 amperes por el solo hecho de cambiarle el factor de potencia al motor. Bien, la idea del ejercicio, la idea del ejemplo era mostrarles lo que implica, en lo que interviene, en lo que influye el factor de potencia. Entenderán que, uno, el motor, sea el de 0.6 o sea el de 0.9, cualquiera de los dos motores va a consumir 46.625 watts. O sea, los watts del motor siguen siendo los mismos, los watts del motor no se alteran. El motor trabaja, funciona. Si ponemos en un momentico el motor de 0.6, nos hace el trabajo, funciona. ¿Cuántos watts consume? 46.625. Ah, bueno, si ponemos el otro motor, también nos va a hacer el trabajo, también funciona. ¿Y cuánto consume? En potencia, 46.625. ¿Cuál es el cambio? Ah, que por los cables que alimentan el motor, que espero que me estén entendiendo, por estos conductores aquí, por estos conductores que son los que alimentan el motor, en un caso van a pasar 162 amperes, pero en el otro caso van a pasar 108. O sea, la corriente que está tomando el motor es diferente. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque quiero
que, haciendo un pequeño paréntesis, ustedes comiencen a interpretar, digamos que voy a dibujar el motor como una carga, como una cajita, ¿cierto? Y entonces nos dicen, mire, el motor trabaja a 480 volts, o sea, al motor, por favor, entréguenme el 480 volts. Este es el motor, pero que ahora lo dibujé como una cajita. Para que el motor funcione, al motor hay que alimentarlo. ¿Quién lo alimenta? Pues gracias digamos, a la empresa de energía que nos suministra energía. Es muy probable, intentando hacer un esquema, es muy probable que la empresa de energía dice, mire, yo tengo un voltaje, no le suministro energía, pero para alimentar al motor yo tengo que tender una red, tengo que, tengo que tender unos cables. Si lo pensamos a nivel más grande, una fábrica, una industria, yo tengo que tenderle una red de distribución para llevarle su voltaje que usted necesita. Es decir, yo voy a tener una resistencia propia de los conductores, propia de la alimentación. Comienzan a darse de cuenta de la importancia tan grande que tiene la I que pide al motor, porque dependiendo de la corriente que pasa el motor, entenderán que esa corriente la debe suministrar la empresa de energía. La empresa de energía nos debe mandarla ahí, la corriente que se necesita para que trabaje el motor o para que trabaje la fábrica, si aumentamos la escala del ejemplo. Y aquí es donde viene lo que quiero que se percaten, que, que si ustedes se fijan, si tenemos una resistencia y por ella pasa una corriente, ahí va a haber un I cuadrado R, o sea, va a haber unas pérdidas. ¿Pérdidas por qué? Porque se quedan en el cable, se quedan en el conductor. Y entre más grande sea la corriente, las pérdidas van a ser más grandes, las pérdidas totales. Entonces, sucede que la empresa de energía muy seguramente va a decir, usted me está pidiendo mucha corriente, su corriente es muy alta. ¿Por qué? Porque tiene un factor de potencia muy bajito. Entonces dirá, mire, es que su factor de potencia es de 0,6. Como es solo es de 0,6, usted me está pidiendo mucha corriente para yo llevarle toda la potencia que usted requiere y llevarle el voltaje que usted requiere. La empresa de energía nos podría decir, si usted cambiara el motor a 0,9, si usted quita ese motor y pone otro de 0,9, mire que la corriente se disminuye bastante. Y al disminuirse la corriente, mis pérdidas disminuyen porque ya no va a pasar tanta corriente por mis cables. Esto es lo que muy seguramente la empresa de energía tiene la potestad de obligar al usuario a que le mejore el factor de potencia, a decirle su factor de potencia es muy bajo, por no utilizar el término muy malo. Por favor, corríjalo, o sea, por favor, mejórelo. ¿Por qué? Porque es que me está pidiendo mucha corriente y entonces yo estoy teniendo muchas pérdidas. Eso lo dice la empresa de energía. Si de pronto el ejemplo me ha servido, si de pronto el ejemplo me lo han entendido, este ejemplo me sirve para, de entrada, al tema de mejoramiento o corrección del factor de potencia. Es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para mejorar el factor de potencia y por consiguiente consumir, pedir, absorber menos corriente y que la empresa de energía tenga menos pérdidas? No necesariamente, como lo vamos a ver, no necesariamente tiene que ser cambiar el motor. O sea, no es quite ese motor, mándelo a la bodega, vaya al almacén, compre otro, instálelo, quite el de 0,6 y vaya, compre uno de 0,9 y venga, instálelo y todos felices. Esa es una opción, pero cuando veamos el concepto de mejoramiento, corrección del factor de potencia, nos vamos a dar de cuenta que tenemos otra posibilidad que no es echar un motor a la caneca a la basura y comprar otro. Ese tema se llama corrección o mejoramiento del factor de potencia y en un próximo video será el tema a tratar.